Hola querida Iglesia Pasión, gracias por conectarte con nosotros una fecha más y escuchar lo que Dios va a hablarte hoy. Ten listo tu cuaderno, lapicero y Biblia y escribe, porque lo que no escribes no existe. También en este día te invito a que honres al Señor tu Dios con tus ofrendas, diezmos y primicias. Y le creas, dice la palabra, que Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por tomar de tu tiempo y permitirnos ingresar a tu hogar para poder compartir el mensaje, la enseñanza, la verdad, la revelación que Dios tenga para tu vida. Hemos estado conversando durante todo este mes de algunos temas que pueden ser muy importantes para nuestra vida y nuestras decisiones. Hoy día quiero compartir contigo un verso y vamos a desglosarlo, una historia. Y vamos a desglosarlo para poder sacar la riqueza, poder encontrar esa verdad que necesitamos en nuestra vida. Si te conectas por primera vez, bienvenido eres. Una de las cosas que siempre pedimos a los que se conectan es: escribe, toma nota, porque lo que no escribes no existe. Solo lo tienes tú, pero no tiene relevancia para el resto de las personas. Cada vez que Dios bendice nuestra vida, cada vez que Dios trae una verdad, lo hace con el firme propósito de poder extenderla hacia las generaciones, tus vecinos, tus amigos, tu familia. Es el deseo de Dios extender su bendición. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios de prosperidad. Si ya estamos listos, por favor, te invito a abrir la Biblia o tomar nota. Vamos a leer el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, según Marcos, el capítulo 10, desde el verso 17 hacia el 23. Esta es una historia, se relata una historia, te voy a hacer la introducción, en donde un hombre, probablemente muy prominente, con mucha riqueza, se acerca a Jesús, viene corriendo hacia él y le hace la pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y surge toda una conversación. Y vamos a tomar la enseñanza y vamos a ver este relato para aplicarlo también a nuestra vida. Empezamos en el versículo 17. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, arrodillándose, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí viene una pregunta muy importante. Pudo haber preguntado muchas cosas, pero él viene corriendo. Noten ustedes, Nicodemo fue otra de las historias en las cuales observamos que él viene a preguntarle a Jesús, pero este hombre vino de noche. Pero aquí este personaje viene de día, se arrodilla delante de Jesús, todos los discípulos estaban allí observando lo que él hacía, y le dice: Maestro, didáscalo o didascalo. Ese término en griego significa discipulador mío, quien me forma, quien me instruye. Tú eres mi maestro. Si notas tú, aparentemente este personaje estaba dispuesto a obedecer lo que su maestro le iba a decir. Y se arrodilla. Esa actitud de sumisión, de humillación, muestra hacia los demás el notable interés que tenía por la vida eterna. Recuerden que la vida eterna no era un tema que Jesús habló. Esto lo hablaron también los profetas. Esto se habló desde el tiempo en el que Adán cae y toda la historia de la humanidad. A través de ese momento ya se habla de una vida después de la muerte, se habla de una eternidad. Y aparentemente para este hombre era muy importante. Y como observamos, al hacer toda esta exhibición de humildad y de interés y de preocupación, da la impresión de que estaba sumamente interesado. Realmente era una pregunta con una gran convicción, o tal vez no tenía la convicción necesaria, pero es lo que él hace delante de todos. Vamos a continuar.
En el libro de Hechos, quiero hacer un pequeño brinco, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28 al 29, encontramos una historia muy similar. Vamos a seguir leyendo Marcos, pero quiero tomar esta historia para hacer un paralelo. Había un rey llamado Agripa. Pablo había sido llamado, estaba sentenciado, lo querían meter a la cárcel y él estaba presentando una defensa. Habla de Jesús, menciona quién era Jesús, habla de los profetas, habla de las promesas cumplidas en él. Y el rey Agripa estaba en ese lugar escuchando. Él no era un creyente, él no seguía a Jesús. Y sucede esta conversación y esta narrativa que encontramos a partir del versículo 28, Hechos 26, verso 28. Dice, por poco me convences para que me haga cristiano, contestó Agripa. Y Pablo contesta, por poco o por mucho, respondió Pablo, ruego a Dios que no solo tú, sino todos los que hoy me escuchan lleguen a ser lo que yo soy, a excepción de estas cadenas. Él estaba encadenado. Lo que tú observas en ambos casos, en el muchacho que llega y se arrodilla, le pregunta sobre la vida eterna y este rey Agripa dice, por poco me convences. A veces tenemos una idea muy extraña, ¿no? O escuchamos, o tal vez nosotros alguna vez hemos pensado o pensamos actualmente que alguien tiene que convencernos para ser cristianos. Este rey Agripa, muy parecido a lo que este hombre prominente hace, es llegar donde Jesús para preguntarle sobre la vida eterna. Él no tenía ninguna seguridad, por eso le preguntaba, ¿debo hacer algo más? ¿Algo más necesito hacer? ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Algo tengo que cumplir? Como si la vida eterna y la vida espiritual se consiguen por acciones naturales, o el paso 1, 2 y 3, y bajo estas acciones y esfuerzos propios y sufrimiento y prohibiciones podemos obtener algo que solo se nos entrega como gracia. A veces creemos que pueden convencernos para ser cristianos y realmente alguien debería convencernos para convertirnos en cristianos. La respuesta es no. Porque el cristianismo es un privilegio y no es un derecho. Es un privilegio y no es un derecho. Es un privilegio que se obtiene por gracia, no por una acción que tú realices. Esa es la razón por la cual no necesitamos convencerte de que seas cristiano. Nadie necesita convencerme a mí de ser un cristiano. Es más, la respuesta es rotundamente no. No necesitamos trabajar para convencer a alguien de ser un cristiano. Ven, conviértete al cristianismo como si fuese una opción natural de vida, una práctica moralista y puritana, solo para alejarse de las cosas que podrían dañar a la persona, dañar su imagen, o alejarse un poco de una falsa moral y vivir una vida así, realmente puritana. No necesitamos convencer a nadie para que sea cristiano. No es un derecho que se adquiere como mérito a un trabajo y a un esfuerzo. Es un privilegio que se otorga por gracia. Y si es por gracia, no es por derecho. No puedes conseguirlo por algo que tú y yo podemos hacer. Ni esfuerzo ni sacrificio. Es un privilegio que se obtiene por gracia. Y en ambos casos, da la impresión en este hombre prominente con muchas riquezas, que estaba esperando que Jesús le explique y le convenza del cristianismo, de seguirlo a él, que trabaje para poder convencer y sostener argumentos para que él diga, bueno, me has convencido, voy a ser cristiano. Cuando tú lees en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 te das cuenta de lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. Recién, ¿quién dio el derecho? Dios, de ser llamados hijos de Dios. Estos no nacen de carne ni sangre, sino de Dios. No nacen de una voluntad de hombre, sino de Dios. Eso es privilegio que se obtiene por gracia. No es un derecho que se obtiene por sacrificios ni acciones puritanas, religiosas, naturales, que tú y yo podamos hacer. Ese es el gran error del mundo.
creer que pueden convertirse al cristianismo por una voluntad propia, cuando es un privilegio y se otorga por gracia a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es una acción natural que tú puedas hacer. Tú no puedes decir, bueno, voy a decidir arrepentirme, porque el arrepentimiento tiene que ver con una convicción, un reconocimiento de que tu vida y tus acciones eran completamente opuestas a Dios y en consecuencia era una vida de pecado. Y aquí entra el gran conflicto para todos. ¿Qué es pecado? ¿Quién tiene más pecado que otro? Cuando tú encuentras en la Biblia, vas a encontrar que la mentira, el asesinato, la fornicación, el adulterio, todo está en un mismo paquete. Y uno diría, pero eso es injusto. ¿Cómo puedes juzgar al que asesina como el que miente? Porque no son las cosas que tú haces lo que determinan la condenación de tu vida. Es lo que ya vienes cargando desde el día que naciste, desde el día en que la humanidad, a través de la representación de Adán, cometió el error de ofender y de pecar y de desobedecer a Dios. Desde ese momento heredamos el pecado. La Biblia dice, por un hombre entró el pecado en el mundo y en consecuencia la muerte. La paga del pecado es la muerte. Como sabemos que esa sentencia hasta el día de hoy está vigente, porque todos morimos, todos dejamos este cuerpo. Quiero continuar. Como estamos viendo en Marcos el versículo 17, capítulo 10, verso 17, quiero ir ahora al versículo 19, donde se muestra una pregunta para probar el corazón. Jesús le pregunta, ¿sabes los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús empieza a probar su corazón. No le pregunta y no prueba su corazón solo para obtener una respuesta correcta. Las pruebas que Dios nos entrega no están diseñadas para dar respuestas correctas. Todas las pruebas que Dios trae a tu vida están diseñadas para que tú y yo podamos ver la realidad de nuestro corazón. Para que tú y yo podamos ver la realidad de nuestro corazón. No para tener respuestas correctas delante de Dios. Dios no está esperando esto. Cada prueba está esperando que tú puedas darte cuenta quién eres, qué deseas, qué quieres, dónde vas. Y si te das cuenta, Jesús le hace todo un listado, no incluye los 10 mandamientos, pero hace un listado y termina con honra a tu padre y a tu madre. Quiero que veas el versículo 20. Vamos al versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado, ya lo hice desde mi juventud. Una respuesta asertiva. He triunfado, es correcto, entonces no me falta nada para ir al cielo, para obtener la eternidad, para encontrar el perdón de Dios. He logrado a través de mi esfuerzo obtener la vida eterna. No podía estar más equivocado este hombre. No podía estar más equivocado. Esa respuesta solo estaba mostrando la confianza que él tenía en sí mismo, la capacidad que había desarrollado a través de los años, la religiosidad que había podido conseguir. Significa que él nunca había cometido un solo error. No había cometido un solo error, había cumplido la ley al pie de la letra. Significaba entonces tal vez, de que tenía el derecho de obtener la vida eterna. Significa entonces que Jesús le hubiera dicho, muy bien, si ya lo hiciste, entonces eres merecedor de la vida eterna. Acabamos de mencionar hace un momento, si la vida eterna se obtiene por un derecho, o se obtiene por un trabajo, un sacrificio, una acción que tú puedas realizar, entonces la pregunta salta, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Si tú y yo podemos conseguir la vida eterna y el perdón de Dios a través de buenas acciones, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Perdió el tiempo. Él murió en la cruz para pagar una deuda que ni tú ni yo podíamos haber pagado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Jesús tuvo que vertir toda su sangre, derramar su sangre, morir en una cruz para perdón de nuestros pecados. Y observas aquí, se coloca en una posición de privilegio. Entonces su respuesta le daba el derecho de obtener algo. ¿Cuántas veces nosotros confiamos? Es más, hay una filosofía en la cual te dicen, confía en ti mismo. Y está tan metida esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que realmente, entre comillas, nos hacemos tan fuertes que no necesitamos absolutamente de nadie para vivir esta vida tan compleja. Y si no necesitas de nadie, ¿por qué necesitarías la intervención de Dios en tu vida? Tienes un trabajo, tienes una profesión, tienes una familia, tienes bienes materiales, tienes una cuenta bancaria, estás lleno de salud, estás lleno de vigor. ¿Para qué necesitas a alguien? Si no necesitas a nadie en esta tierra, ¿por qué necesitarías a Dios? ¿Cuántas veces hemos confiado en nosotros mismos? Hemos descansado en nuestras capacidades y fortalezas y al final nos hemos convencido. Hemos llegado al punto de convencernos de tal manera que podemos lograr cualquier cosa en esta vida. Si algo hemos podido aprender, el mundo entero pudo aprender en este último siglo de nuestra vida, es que no pueden controlar la vida ni la muerte. No tienen el control sobre sucesos naturales. No tienen el control sobre la humanidad, sobre las decisiones del hombre. No tienen el control sobre todo aquello que tú estamos viendo. ¿No éramos tan capaces? Hemos llegado a la Luna, hablamos de llegar a Marte y no hemos podido combatir algo tan sencillo y tan pequeño como un simple virus. ¿Cuántas veces el necio cree, la necedad nos hace creer que somos capaces de todo, cuando en realidad somos tan frágiles y dependientes? Lo mismo pasó en la Torre de Babel. Ellos se sentían fuertes, un solo idioma, construyeron la torre y querían ser como Dios, llegar a las alturas. Dios confunde sus lenguas y muestra la debilidad del hombre. Hay un pasaje en Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice, la soberbia precede al fracaso. Oh, esto es muy peligroso. La soberbia precede al fracaso. Jamás me he equivocado. Soy el hombre perfecto. Tengo confianza en mí mismo. Nunca he cometido un error. No necesito de nadie. La soberbia precede al fracaso. Quiero ir un versículo más, el versículo 29. Vamos a ver en esta respuesta en soberbia, ¿cuál fue la petición que Jesús hizo? Verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, él estaba probando su corazón y vio que no tenía el peso correcto. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. En otras palabras, si estás dispuesto a obtener la vida eterna, estás dispuesto a renunciar todo, renunciar absolutamente a todo por mí. ¿Tanto anhelas la vida eterna que realmente estarías dispuesto a dejar todo, absolutamente, tus sueños, tus ideales, los recursos, tu confianza, por seguir a Jesús? ¿Realmente tu cristianismo llega hasta ese punto? ¿O eres de los que trata de equilibrar la balanza? No soy muy cristiano, pero tampoco soy muy mundano. Entonces siempre termino siendo un mediocre. Soy mejor de lo peor y peor de lo mejor. Siempre termino en el punto medio, creyendo que este es el lugar donde debemos de encontrarnos. En la Biblia tú vas a encontrar un pasaje muy hermoso que dice, sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que viene después de esto es pecado.
No hay frivolidades, no hay términos relativos en la vida de fe y de convicciones. No hay términos relativos en una vida de convicción, en una vida de algo que yo deseo. No hay términos relativos ni intermedios. O lo es todo o no es nada. ¿Estás dispuesto a mirar un solo objetivo en tu vida? En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Estás dispuesto solo a mirar a Jesús? ¿Realmente estás dispuesto? ¿Entonces lo quieres? ¿Quieres una vida al lado de Jesús? ¿Quieres una vida eterna? ¿Quieres conocerlo a Él? ¿Quieres entregarte realmente? ¿Renunciarías a todo? ¿Dejarías de mirar lo que no debes de mirar? ¿Dejarías de tener tus objetivos en aquello que dices amar? ¿Y soltarías todo esto? ¿Renunciarías a aquellas cosas que consideras tu tesoro? La Biblia dice: donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Soltarías todo aquello que tú has considerado valioso en la vida solo para encontrarte con Jesús? ¿Solo por tener la vida eterna? ¿Solo por amarlo? ¿Por tener una relación con Él? ¿Lo dejarías todo? ¿Absolutamente todo? ¿Serías como el apóstol Pablo, que dice: y todo lo que para mí era ganancia, lo he considerado como pérdida, como basura, a fin de conocerlo a Él? ¿Realmente estás dispuesto a esto? Como el verso que también encuentras en la Biblia, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Si aún lo más preciado pierden su enfoque, yo no voy a dejar de mirar a Jesús. Pero ¿estarías dispuesto? ¿Renunciarías a todo? ¿Tanto así lo quieres? Como cuando alguna vez tú escuchas a alguna persona que dice: por ti estoy dispuesto a dejar absolutamente todo. Jesús dijo: si no estás dispuesto a dejar padre, madre, hijos, bienes, no estás dispuesto a seguirme. Y no está hablando en el sentido de olvidarse y ser un irresponsable. Está hablando en el sentido de cambiar el orden, las prioridades y el valor. Y decir: Dios vale para mi vida más que cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona en esta vida. ¿Así realmente amas a Dios? ¿Has llegado a ese punto? Si no has llegado a ese punto, tus convicciones no son firmes. Y si no tienes convicciones firmes, entonces eres una persona inestable, fluctuante, fácil de convencer por cualquier argumento que no sea sólido, fácil de convencer por cualquier relativo y no absoluto, porque estás dispuesto a negociar tus convicciones y creencias. En un tiempo, en un mundo de tantos relativos, de tanta falsedad, necesitamos hombres de convicción, seguros en no renunciar a aquello que decidieron amar más en la vida. Jesús enseñó 2 grandes mandamientos: ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Son los 2 grandes mandamientos de la ley de Dios. ¿Realmente los has cumplido? ¿Realmente estás dispuesto a caminar en estos 2 mandamientos? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Oh, sí, en lo natural, yo soy dispuesto a dejar mi trabajo por mi enamorada, por mi novia. Estoy dispuesto a dejar muchas cosas. Puedo dejar a mis hijos por aquello que yo amo. Podemos ser desleales con tantas cosas que deberíamos ser leales. Hemos aprendido una vida de deslealtad y aún creemos que esa deslealtad nos permite ser asertivos o nos permite ser aprobados en una vida delante de Dios. ¿Acaso crees que Dios es un Dios desleal? Tú y yo toda la vida cantamos y decimos Dios es fiel y nos engordamos de esas palabras y declaramos Dios sigue siendo fiel, pero Dios es fiel a su palabra. Dios no es fiel a ti. Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra, Él cumple su palabra. Y si tú no estás en ese lugar, no esperes que Él cumpla algo en tu vida, porque Él cumple su voluntad. Su fidelidad es a su palabra. Lo que Él declaró, lo que Él dijo. Hemos aprendido y el mundo nos sigue enseñando que somos aprobados en la deslealtad, en la mediocridad.
Somos aprobados. El mundo nos sigue diciendo que somos aprobados cuando dejamos algo que ya no satisface nuestras expectativas y buscamos otra cosa. Y si tampoco nos satisface, buscamos algo diferente. Una deslealtad increíble. No estás dispuesto a renunciar a nada, porque siempre estás viendo solo por tu propia vida. Quiero ir un poco más allá. Vamos a ver el triste desenlace de esta historia. Nos hubiera gustado que termine de otra manera, pero es un desenlace muy triste. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, afligido, dolido, tal vez en un estado de emociones encontradas. Había aflicción en su corazón, había tristeza, había dolor. Por lo que Jesús dijo. Por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y viene una pregunta a mi mente. ¿Y por qué Jesús no lo detuvo? ¿Por qué Jesús no trató de convencerlo y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, por favor, no es lo que yo traté de decirte. Perdón, creo que me entendiste mal. No te vayas. Quiero que seas cristiano, quiero que me sigas, quiero que estés a mi lado. ¿Por qué Jesús no intervino? ¿Por qué él no volvió a convencerlo? ¿Se necesita convencer a alguien para que obtenga un privilegio como si fuese un derecho? La respuesta es no. Cuando es un privilegio, tú trabajas, tú buscas, tú anhelas ser parte de ese privilegio. Por eso se llama privilegio. Si no, se llamaría derecho, por el cual tú reclamas lo que por ser humano te debería pertenecer. La vida eterna, la salvación completa. Pero Jesús murió en la cruz exactamente para que esto no sea un derecho, sino un privilegio que se obtiene por gracia. Y Jesús no lo convenció, porque este muchacho, este hombre, no lo quería. Él no estaba buscando realmente la vida eterna. No estaba dispuesto a sacrificar algo que vaya más allá de lo que él podía manejar. Oh, sí, yo puedo sacrificarme, pero tengo un límite. Eso no es sacrificio. Oh, yo puedo entregar, pero hasta esta medida. Oh, yo puedo ayudarte, pero hasta este lugar. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Si alguien te obliga a caminar, vamos a ponerle 1 kilómetro, camina tú 2 kilómetros con él. Si alguien te obliga. Qué triste desenlace. Afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y no era el dinero, no eran las riquezas. Es que él amaba mucho más esto que aquello que decía buscar. ¿Realmente tú dices buscar a Dios y lo amas hasta el punto de dejarlo todo y de que Dios sea la prioridad en tu vida? Al despertar, al atardecer, al anochecer, ¿Dios es la prioridad en tu vida? ¿O es el trabajo, la familia, tu cónyuge, tus hermanos, tus amigos, tus ocupaciones, tu estudio, tu trabajo, tus actividades? Y es más, todos tienen que entender, y Dios tiene que entender que esa es la vida que tú has escogido, por lo tanto no tienes el tiempo para Él, y Dios tiene que entenderte. Cuando yo encuentro en la palabra de Dios que la salvación es un derecho que Dios me otorga por gracia, yo me pongo a temblar, porque yo digo, cuán difícil podría ser para mí trabajar, cuán imposible sería para mí trabajar para obtener algo que me es imposible obtener, porque yo no he muerto en la cruz, porque yo no he dado mi vida, a mí no me han golpeado, no me han flagelado, y despreciar un privilegio por tratar de conseguirlo como si fuese un derecho. Cuando tú crees que algo que tienes derecho de algo que tiene Dios, entonces nunca estás dispuesto a dejarlo todo porque consideras que es tu derecho. Como las personas que dicen, si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay muerte en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas matanzas? Si Dios existe, ¿dónde está? Está en el mismo lugar de siempre. Pero al ser humano, al hombre no le importa buscar a Dios. No le importa, porque sus expectativas, sus ambiciones, sus deseos están justamente del otro lado y no del lado donde pueden encontrar realmente una relación con Dios.
Una elección anula cualquier otra opción. Es imposible recibir algo si no renuncias a algo. Es como decirte, no puedes casarte si no estás dispuesto a renunciar a tu vida independiente. No estás dispuesto a atender al cielo si no estás dispuesto a odiar el infierno. No estás dispuesto a tener una vida si no estás dispuesto a darle la espalda a la muerte. No puedes elegir la bondad sin odiar la maldad. No puedes hacer la obra de Dios sin destruir las obras del diablo. No puedes ser un cristiano sin dejar de ser mundano. Es que no puedes tener ambas cosas. No es lo mejor de los dos mundos. O sigues a una persona, o sigues a Jesús, o no lo sigues. O sigues a Jesús, o no lo sigues. No puedes decir que Jesús es tu Señor sin dejar de seguir y someterte al mundo. Si quieres algo, renuncia a algo. Cuán difícil se nos hace en la vida. Y cada día el mundo cierra y estrecha más su corazón a una verdad que viene predicándose por más de 2000 años. ¿Qué harás tú? ¿Cerrar tu corazón a esta verdad o abrirla y decir, hoy decido creer? Hoy quiero creer. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Si Dios ha hablado a tu corazón, quieres renovar tu pacto con Él, quieres realmente seguirle, quieres realmente darle la espalda al mundo, realmente darle la espalda al pecado, realmente darle la espalda al infierno porque quieres el cielo, entonces yo te invito a hacer esta oración conmigo. No podemos obligarte. No tienes un derecho, no te asiste ningún derecho, porque es privilegio que se da por gracia. Repite después de mí, por favor, si deseas hacerlo. Jesús, yo te pido perdón. No tengo ningún derecho. No puedo levantar mi rostro y decirte que tengo el derecho de ser tu hijo y tengo el derecho de irme al cielo porque soy malo, porque hay maldad en mi corazón. Pero sí puedo pedirte que tú me perdones, que hagas de mí una nueva creación. Limpia mi corazón, limpia mi mente. Quiero servirte, quiero seguirte, que tú seas mi Señor, que tú seas mi Rey. Recibo tu perdón en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti, por favor. Padre, yo oro por cada persona que tomó este tiempo para orar. Oro por cada persona, Señor, que en este tiempo declaró una verdad para su corazón, vio una realidad que no había visto. Toca su vida, sánalos, restáuralos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, restaura sus vidas, restaura sus mentes, restaura sus familias. Si hay alguien enfermo en este tiempo, Señor, si hay alguien enfermo conectado, sánalos en el nombre de Jesús, que ellos sepan que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre y que no has cambiado. Sana sus cuerpos. Provee y suple conforme a tus riquezas en gloria para aquellos que se encuentran necesitados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias por haber estado conectado con nosotros. Por favor, te invitamos a escribirnos, a conectarte con nuestra página web, a escribirnos al WhatsApp de Pasión, a la central, para poder conversar contigo y ayudarte si es que decidiste seguir a Jesús. Este camino de fe es maravilloso. Hay una vida abundante que a ti te espera. Muchísimas gracias, familia Pasión. Estaremos conectándonos durante esta semana. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias, familia Pasión y amigos, por compartir con nosotros esta maravillosa mañana. Esperamos que la palabra que hoy recibiste sea de gran bendición para tu vida. Y recuerda que Jesús nos invita a poder difundir su palabra y tener frutos. Así que compártela con tus amigos, con tus familiares y con las personas que Dios ponga en tu camino y que tengan sed y hambre de su palabra
también a que durante la semana nos puedas seguir acompañando